Bien, muchísimas gracias, doctor, por sus importantes respuestas, en serio. Doctor, yo me quisiera enfocar acá en el tema de mesianismos y expectativas apocalípticas, porque justamente las expectativas mesiánicas y apocalípticas eran bastante prominentes en este judaísmo del segundo templo. ¿Cómo se manifestaron estas corrientes en las diferentes sectas y qué divergencias o similitudes en este caso se observan en sus concepciones del Mesías y del fin de los tiempos? Realmente es una pregunta compleja para resumir en pocas frases. Yo lo que puedo decir es lo siguiente. Eh, la idea de, de cristianos, cuando hablan del Mesías, piensan en un Mesías. Y obviamente la idea del Mesías se concentra en la figura de Jesús de Nazaret. Pero cuando nosotros estudiamos el judaísmo intertestamentario, en realidad vemos que existían distintos modelos o conceptos de Mesías. Podemos hablar de ideas mesiánicas o, por ejemplo, incluso de seres eh, celestiales con características mesiánicas. Y en este sentido, entonces, todo el tema del mesianismo se complica muchísimo. En Qumran, por ejemplo, tenemos testimonio que hay textos que hablan por lo menos de la esperanza en la venida de dos Mesías. Un Mesías de Aarón, es decir, un Mesías sacerdotal, y un Mesías de Israel, es decir, un Mesías davídico. Y es más, en la ideología de Qumran, el Mesías davídico en realidad estaba en una categoría inferior a la del Mesías sacerdotal. Por el otro lado tenemos eh, conceptos como por ejemplo el Hijo del Hombre, que también es un tipo de Salvador mesiánico, término por ejemplo que aparece en la boca misma de Jesús y hay textos que precisamente cuando hablan de la época mesiánica hacen referencia al Hijo de Hombre, un término que nosotros lo conocemos por primera vez en la literatura, aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel por Bar Enash, pero sufrió mutaciones a lo largo del tiempo y después ya encontramos en la literatura apocalíptica judía, como es por ejemplo lo que se conoce en el libro de las parábolas, que es una sección de los escritos enóquicos, en donde ahí realmente tiene un papel central el Hijo del Hombre, y también en otra obra de la apocalíptica judía, como es el cuarto libro de Esdras, finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era. Eh, y lo que nos muestra realmente una enorme riqueza del judaísmo en lo que tiene que ver sobre elucubraciones sobre estos conceptos de Mesías. Podemos decir que una de las ideas más populares eh, era la del Mesías davídico y en este caso era una clara continuación de una idea de este Salvador que habría de aparecer en el final de los tiempos, que aparece por primera vez en la Biblia hebrea con el profeta Isaías, un profeta que vivió hace 2800 años en la tierra de Israel, pero luego esa idea se fue metamorfoseando y por eso podemos decir, y puedo decir ahora a manera de síntesis, es que la figura precisamente de Jesús, cuando nosotros prestamos atención a la manera en que Jesús es interpretado, eh, eh, esa figura es interpretada en los escritos neotestamentarios, podemos en realidad ver varias imágenes de Jesús. Y muy probablemente estas imágenes variadas de Jesús se deban a que los autores reflejan esta variedad de aproximaciones mesiánicas. Y voy a dejar un ejemplo, no porque lo voy a explicar, sino para abrir precisamente el debate. Por un lado, recuerdan ustedes la escena en que Jesús entra a Jerusalén, lo que se celebra en la tradición cristiana como el Domingo de Ramos, y lo saludan como Hosanna al Hijo de David. Es decir, en este caso, el texto da a entender que aquellos que recibieron a David lo veían
como el Salvador prometido por las Escrituras y por lo tanto un descendiente de la casa de David. Conclusión que realmente también se deriva de las genealogías de Jesús que se hallan presentes en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Pero por el otro lado, tenemos un libro excepcional que no tiene parangón en toda la literatura neotestamentaria, que es la Epístola de los Hebreos, en la cual se habla de Jesús como el sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec, que obviamente es muy diferente a la percepción de Jesús como un descendiente de David. Y ambas interpretaciones mesiánicas de Jesús aparecen en los escritos neotestamentarios. Muchas gracias, querido doctor, por su respuesta. Bueno, ya para ir cerrando dentro de un rato, tengo dos preguntas, doctor. Bueno, una pregunta final y también abordar un tema que quisiera conversarlo con usted. Es referente a los esenios y esa singularidad que ellos tenían. A ver, doctor, los esenios los mencionamos en un principio, pero tal como los conocemos a través de Josefo, a través de Filón y a través de los textos de Qumrán, presentan un modelo de vida comunitaria interesante y también un modelo de pureza ritual bastante distintivo. ¿Qué elementos, doctor, de la ideología de este grupo y prácticas los distinguen más radicalmente de otras sectas judías? ¿Y cómo se explicaría también ese aparente aislamiento? Las preguntas tuyas, todas, cada una de ellas merece un seminario anual. Por lo pronto quiero aclarar algo y me disculpo por corregirte. No hay referencia a los esenios en los rollos del Mar Muerto. Ese término, esenios, lo conocemos solamente en la literatura grecorromana, sea en el caso de Filón de Alejandría y Josefo en griego, como el término esenoi o esaioi, y en latín por la palabra eseni, que obviamente deriva del griego, en los escritos de Plinio el Viejo, un contemporáneo de Josefo. Pero el término esenio como tal no aparece en los rollos del Mar Muerto. La comunidad del Mar Muerto se autodenomina los hijos de la luz, los hijos de Tzadok, de Bnei Tzadok, como los pobres de espíritus, ¿sí? Es decir, utilizan distintas terminologías, pero no precisamente el término esenio. Ahora, la asociación entre los esenios de las fuentes clásicas con la comunidad del Mar Muerto, en realidad es una conclusión de los investigadores. Y lo único que puedo decir en los pocos minutos que nos quedan es que a pesar de que la mayoría de los estudiosos creen realmente que hay una relación entre los esenios de la literatura clásica con los hombres que vivieron en Qumrán y que probablemente escribieron una parte de los rollos del Mar Muerto, se deriva precisamente de ese estudio sistemático de la arqueología y de los textos. Pero como sucede obviamente y siempre en la investigación, no todos están de acuerdo. Hay algunos que creen que el grupo de Qumrán es un grupo diferente a los grupos que nosotros conocemos del judaísmo del Segundo Templo, y no necesariamente que lo tenemos que asociar con alguno de esos, ¿sí? Y esto se debe a la manera que uno evalúa la argumentación. Mientras que en algunos casos encontramos paralelos muy llamativos entre los esenios, por ejemplo, de Josefo, que es el que nos da mayor información sobre los esenios, a la información que tenemos sobre la comunidad del Mar Muerto en los rollos. En otros casos, por ejemplo, hay información en los rollos que no aparece para nada mencionada en la literatura grecolatina. Por ejemplo, hace unos momentos hablamos del elemento escatológico, que es estamos conectados de nuevo, ¿no? Entonces, el elemento escatológico, que es tan central en la comunidad del Mar Muerto y que en los textos sobre los cuales se habla
de los esenios nunca se hace referencia a las esperanzas escatológicas o del final de los tiempos. Y por lo tanto la gran cuestión es ¿por qué? Si acaso es que las fuentes no conocen sobre eso, no quieren contar sobre eso, o simplemente están hablando de un grupo diferente al de la comunidad del Mar Muerto. Así que como ves, más que contestar la pregunta, abrí realmente una caja de Pandora. Gracias, doctor. Dicen por aquí en el chat en vivo que yo hago preguntas de tesis doctoral. Doctor, sí. Bueno, gracias Solamente también. sí que querría, si me permitís, también decir Por favor, que doctor. muchas de las preguntas que me hiciste, las he en algunos casos elaborado y desarrollado también en mi canal, ¿sí? Adolfo en busca del Israel perdido, un canal que comenzó hace aproximadamente un poco más de hace 2 años, en donde precisamente en distintos formatos, en conversatorios, en, eh, en, eh, en clases magistrales, eh, trato realmente de abordar muchos de estos temas. Así que aquellos que se interesan en estos temas, los invito realmente a que busquen Adolfo Reutemann canal en YouTube y puedan también sumarse, como en el caso tuyo, también para aquellos que quieran aprender y ampliar sus horizontes intelectuales. Muchas gracias, doctor, por esa valiosísima recomendación. Doctor, finalmente, me gustaría aprovechar esta valiosísima oportunidad de esta entrevista para hablar y mencionar este curso que usted está llevando a cabo con el doctor Antonio Piñero, Grandes Figuras del Cristianismo Primitivo. Y bueno, actualmente este curso está siendo llevado en el Instituto Maylin Gulacia, donde soy el subdirector, gustosamente. Este curso aborda temas como el judaísmo en el siglo I, Qumran, el mundo esenio, Juan el Bautista, Jesús, Pablo, la iglesia de Jerusalén. Y esto presenta una iniciativa de gran relevancia, creo yo, para comprender los orígenes del cristianismo desde una perspectiva fiel a Maylin, una perspectiva histórica, crítica. Y me gustaría, doctor, que usted nos pueda compartir brevemente qué lo motivó a participar en este proyecto y qué aspectos considera más enriquecedores de este diálogo con el doctor Piñero. Y me gustó mucho esta idea de que es un curso que se lleva a una exposición y luego se debate. Y de verdad que me encantó la clase de lunes. Quizás, doctor, para que nos ponga un poquito en contexto, por favor. Bueno, en realidad puedo decir que este proyecto nació en una cena de amigos. El año pasado, cuando yo estaba sirviendo como profesor visitante del prestigioso Colegio de México, llegó el profesor Piñero a México también para una serie de conferencias. Originalmente la idea era podernos encontrar, aprovechando que los dos físicamente estábamos en la Ciudad de México, en un evento presencial para que la gente pudiera realmente conocernos en algunos casos personalmente y poder realmente conocer sobre ideas y aproximaciones en algunos casos distintas a los temas de nuestras especialidades. Por esas cosas de la vida no se pudo dar. Y entonces estábamos en esa cena organizada por Meilín y le dije, ¿y por qué entonces no aprovechamos y lo hacemos cuando cada uno vuelva a su país y podemos aprovecharlo, digamos, utilizando la tecnología virtual? Hoy sí es posible hacerlo de esa manera. Y así fue. Y después, con el tiempo, tuvimos que encontrar cuándo en el calendario cada uno podía hacerlo. Y finalmente llegamos a este mes. No sé si hay alguna relación o no, pero nuestro curso nació junto con el Mundial, ¿sí? Es decir, como el Mundial es un gran acontecimiento, yo creo que también Reúnan los grandes, sí. es un gran acontecimiento. Y yo diría primero porque es el encuentro de dos amigos. Pero dos amigos que en realidad, en lo que de mí respecta, yo diría decir, es para mí un profundo placer y honor participar con un intelectual de la talla del profesor Antonio Piñero. Antonio es profesor de profesores. Y en ese sentido,
yo me veo de alguna manera como un discípulo de él, intelectual, que ha leído muchas de sus obras y que me ha servido también para formarme en mi manera de interpretar el judaísmo antiguo. Pero a la vez, luego de haber dicho lo que dije, también en otros casos, como sucede con los alumnos también desarrollan sus propias intuiciones sobre temas. Y como sucedió que precisamente sobre el tema de los esenios y la manera en que los esenios pueden o no haber influido en los orígenes del cristianismo, en figuras como Juan el Bautista, Jesús, Pablo, la iglesia de Jerusalén, dije, ¿por qué entonces no aprovechar primero la amistad y el respeto mutuo que nos sentimos para compartir esas ideas, a veces incluso opuestas, con el público? Y esto me es importante porque, para finalizar, diría lo siguiente. Cuando el público oye a los intelectuales, en realidad lo que quiere es conocer la verdad. Y nosotros no hablamos en nombre de un magisterio, sino solamente a partir de las evidencias y de la manera en que cada uno evalúa esas evidencias literarias, arqueológicas, históricas. Y es legítimo en el discurso científico que existan polémicas entre los investigadores. Pero esas polémicas no son fruto de la envidia o la competencia, sino realmente el, el legítimo deseo de querer entender, en este caso, un texto o un testimonio histórico. Y eso es lo que nos motiva a los dos. Cada uno viene con su experiencia. Por supuesto que el profesor Piñero es un experto en cristianismo antiguo y en los últimos años ha dedicado sus escritos para centrarse en la figura, por ejemplo, de Pablo de Tarso, uno de los grandes pensadores de Occidente e incluso de la humanidad. Y en mi caso, humildemente me he centrado en la comunidad del Mar Muerto, un libro que incluso fue muy apreciado por el profesor Piñero, del Tabernáculo del Templo, en donde me centré en la institución del Templo de Jerusalén, obviamente en la comunidad del Mar Muerto, en el fenómeno sectario, en los esenios. Es decir, que cada uno viene con su expertise. Y entonces dijimos, si realmente cada uno tiene una interpretación diferente, ¿por qué no compartirla con el público? No con el propósito de luchar o discutir, ¿sí?, para que haya sangre en el rodeo, ¿sí?, como muchos creen o esperan, sino simplemente como dos amigos sentados eh, eh, con una taza de café, en donde pueden compartir sus opiniones, y en algunos casos uno aprenderá seguramente del otro, en otros casos uno podrá repensar la cuestión a partir del otro, y finalmente puede ser que cada uno mantenga sus opiniones, pero lo más importante es compartirlo con el público, para que el público vea que no hay una verdad en el mundo científico, sino que es legítimo el disenso, y eso es parte realmente de la democracia intelectual. Excelente, doctor. Bueno, entonces quedan todos invitados. Vayan a la página web de Maylin Ulacia, Instituto Maylin Ulacia. Igual yo voy a dejar aquí en el comentario fijado el link. Están todos invitados. El curso vale muchísimo la pena realmente. Créanme que yo estuve en la primera clase y yo dije, wow, qué increíble. Así que están todos invitados y no me queda más que agradecerle, doctor. Bueno, gracias también por su tiempo y no quiero robárselo más de lo debido. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Muchísimas gracias, Alonso, por la invitación. Gracias también a los participantes y por la paciencia en estar presentes y seguir esta entrevista. Y los invito a participar en el curso con el profesor Antonio Piñero, a seguir tu canal, a seguir mi canal, a seguir el canal y los cursos en el Instituto Meilín, porque en última instancia todos nosotros, todo nuestro propósito es realmente enriquecer el discurso para permitir a cada una de las personas indagar en la Biblia. Así que Gracias, doctor. muchísimas gracias y bendiciones. Saludos a todos.